Ahí estamos. Buen día, Pepe. José Batela, ¿cómo te va? Aquí estoy. Buen día, aquí estamos escuchando, digamos, y recordando, me acordé de la fecha, ¿no? Del 30 de marzo. Uh-huh. Y con lo que estaban diciendo ustedes, ¿no? El 30 de marzo, en realidad fue la previa al 2 de abril, digamos. Claro. Digamos, una movilización que creo que la dictadura en ese momento vislumbró que tenía que salir políticamente de la dictadura, ¿no? Y había un sector que estaba muy interesado en armar un partido político, que era el macerismo, me acuerdo, uh-huh. Uno de los comandantes en jefe. Uh-huh. Y Ubaldini fue uno de los pilares de la volver a armar el esquema del peronismo, de la CGT y el peronismo obrero como pilar no solo de lo que le tocó, digamos, de la resistencia a la dictadura, sino después la resistencia al proceso que de alguna manera iniciaba el radicalismo, ¿no? Con Alfonsín, y la vulnerabilidad del radicalismo para defender los derechos de los trabajadores. Y yo en ese momento acompañé a Ubaldini, sí, para no ser autorreferencial, pero terminamos todos haciendo un partido político, Paz, Pan y Trabajo, que era el nombre de la consigna, y bueno, después... la marcha se convocó con esa consigna, Paz, Pan, Trabajo. Exactamente, sí, estaba esa consigna y acompañó, y yo creo que acompaña todavía, ¿no? Sí. Sí. Porque estamos en un problema serio con el tema de la inflación, ¿no? Que es lo que de alguna manera está marcando la coyuntura, en el sentido de que es el piso de una posible hiperinflación. Y como en el 89 lo sacaron a Alfonsín, los mismos formadores de precio que dispararon los precios en ese momento y dejaron de pagar impuestos para desfinanciar el Estado y hacer un golpe de mercado, que hoy sería terrorismo de mercado, están en condiciones de hacer lo mismo. Esa es la desgracia de esta situación, ¿no? Están con ese poder ampliado que además tienen sectores de servicios públicos privatizados en manos de ellos. Claro, más poder que en aquel entonces, que por aquel entonces. Más poder, claro. Y en aquel entonces Saúl Ubaldini, que te va a gustar esto que te voy a recordar, porque seguramente lo viviste así, fue el último dirigente. Alguna vez hicimos con Federico, en otro programa con Plaini, una historia de los discursos de la CGT, y fue el último en decirlo públicamente ante las masas: liberación o dependencia. Que la opción era liberación, después nunca más pudimos volver a escuchar esa contradicción que sigue estando ahí, ¿no? También con este tema de la inflación, y bueno, vos sos uno de los que más plantea el tema de la desconexión, que tiene que ver con la liberación, como un paso hacia esa liberación. Sí, es que hay un problema, digamos, para todo el campo popular que debemos incluirnos, digamos, que tenemos como autocensura. Y hay vergüenza de tener razón, digamos, porque lo mismo pasa con la Constitución del 49. Son temas que fueron estratégicos, que sentaron posiciones nacionales e internacionalmente, y que de golpe el peronismo se los guarda, digamos. Y no solo el peronismo, sino los mismos académicos y demás. Son temas estructurales que están probados en la práctica, que se usaron y que sirvieron, y de golpe nosotros por la famosa posibilismo de las relaciones de fuerza, de golpe se guarda y se autocensura. Entonces yo creo que justamente en el tema de la inflación hay que salir con las propuestas, digamos, posibles, pero que además ya se usaron y a veces aceleraron las definiciones políticas y los choques políticos con los beneficiarios del proceso inflacionario. Y yo creo que eso está digamos, en la caja de herramientas popular.
Así que de este proceso, de este documento que hicimos con un grupo de economistas convocados por las 3 CGT, digamos, y sectores ligados a las pequeñas y medianas empresas, tiene por objetivo, digamos, acciones concretas, digamos, no una discusión sobre el diagnóstico, sobre cómo se produce la inflación. Descartamos claramente que la inflación nada tiene que ver, porque en los hechos sucedió así, con la emisión monetaria, ni que porque la suba de salarios arrastra la inflación, sino más bien que tiene que ver con una decisión política de los sectores estos oligopólicos de la Argentina concentrados, que tienen en sus manos ese gatillo para apretarlo, digamos. Entonces, en ese lugar no hay posibilidades de tener un acuerdo si no hay un riesgo de qué pasa si no se cumple el acuerdo con esos formadores de precios, no solo de los productos finales, sino de los insumos intermedios. Hay monopolio desde la base a la cadena de distribución. Entonces, eso se tiene que, de alguna manera, tomar una decisión para romper la inercia inflacionaria. El documento se titula así: romper la inercia inflacionaria, porque no se puede, digamos, acompañar a la población con encima un acuerdo con el Fondo Monetario que obliga al Estado a acompañar la inflación, con lo cual está estructuralmente metida en el proceso económico un acuerdo con un organismo que está esperando cobrar los préstamos ilícitos que hizo en su momento y entonces está buscando divisas, y como Argentina es un país rico y genera recursos naturales que son valorados internacionalmente hoy más que antes por el tema de la guerra de la OTAN contra Rusia, digamos, todo eso hace que de alguna manera se busque mantener esa dolarización del proceso económico argentino, justamente para generar ganancias, ganando incluso con la guerra, digamos, claro, sectores, pero ganan exportando. Entonces, ese chorro de divisas que está entrando no puede ser para pagarle al fondo, digamos. La de mínima que hay que hacer, además de congelar los precios de los productos de la canasta básica, y que eso llegue no solo a los precios justos estos que no llegan solo a los supermercados, tienen que llegar a toda la cadena de distribución, a las pequeñas distribuciones barriales, porque lo que está pasando es que ahí se paga el doble que cuando hay un precio justo, que encima además en las góndolas queda desabastecido rápidamente. Entonces todas esas vicisitudes se eliminan cuando hay prohibición, como decimos nosotros, por 3 meses como mínimo, de romper la inercia inflacionaria de los precios manejados por estos sectores concentrados. Y además, en el mismo momento y sin avisar, digamos, tiene que haber una suba de salarios que recupere el 30% como mínimo de lo que se perdió en los 6 años desde el Macri hasta acá. Y esa situación es para volver a retomar, como dijimos en alguna otra audición, un precio que está dispendiado en este modelo agroexportador que se está funcionando, que es el precio del salario, el valor del trabajo. Ese valor del trabajo tiene que recuperar el poder adquisitivo que tenía en diciembre del 2015. Y eso reactiva inmediatamente, pero esa reactivación tiene que tener un corolario, que es que no suban los precios los formadores, porque si le damos el ingreso, un IFE gigante, digamos, como debería ser para recuperar eso, inmediatamente los otros, sin restricciones para subir los precios, lo van a subir el doble, digamos. Estamos en un proceso hiperinflacionario. Entonces esto es un acuerdo de supervivencia económica de la Argentina en paz. Sería esto, y además un proceso electoral que permita a la población tener una esperanza de que esto, digamos, esta locura del 100% anual de inflación se termina. No es el piso de una hiperinflación, porque lo que está impulsando los sectores, esto es que eso lleve a la dolarización y a que nosotros paguemos en valor dólar
todos los productos que se producen en Argentina en pesos, y eso sería un retroceso de ingresos de la población mayor al que se está produciendo por goteo en esta suba que las paritarias no alcanzan nunca de alcanzar, ¿no? O sea, estamos en una situación crítica en función de que el grupo dominante de formadores de precios en Argentina deteriora la relación de la base social del campo popular con este gobierno. Entonces, si este gobierno no toma el toro por las astas y para la elección y da el ingreso esta situación se agrava. Y esto es un poco la alerta que nosotros estamos viendo, y la posibilidad de que se utilicen las leyes que están vigentes de defensa del consumidor, de defensa de la competencia, la ley de abastecimiento, para ponerle límite a la posibilidad que no cumplan esta situación los grupos empresarios, y eso incluye, lamentablemente por la actual situación, de resolver el problema de la Corte Suprema, que lo resolvió con la misma situación de conflicto Néstor Kirchner cuando le quisieron dolarizar las deudas que habían especificado. La Corte que tuvo que renunciar por el pedido de Néstor Kirchner fue porque ellos tenían un dictamen que iban a dolarizar la deuda especificada del Estado y le quebraban al Estado. Esta Corte no se le puede pedir buena conducta. No, digamos. claro. Pero vos sabés que me haces acordar, cuando salió Kirchner, era a la noche, hizo una cadena nacional a la noche denunciando eso, para que la gente, era un Kirchner débil, porque recién asumía, no tenía el poder que se tuvo después de 3 o 4 años de gobierno. Y sin embargo dijo eso y le dijo a la gente por qué. No era un gran discursero, siempre digo lo mismo, no tenía bonitas palabras, pero era muy clarito y contundente. Y yo esa noche cuando vi eso, digo, este tipo sí que me entusiasma. Vamos a ver que salga bien, y salió bien. Por eso digo, es una situación esta que vos estás relatando y que yo comparto totalmente, pero donde hay que reconocer que la fragmentación política es muy grave. Yo esta semana le estuvimos dando manija al padre Paco, que está ahí en tribunales, en la esquina, diciendo que la gente vaya a la misa de 7, que mañana se movilice. Bueno, también hay otras causas, pero esto que vos planteás, que se conoce muy poco, que es el documento que hicieron desde el movimiento obrero, tomando esta actitud, sin que tenga repercusión en lo político. Todavía no ha impactado eso en el plano de lo político, que no se pone a discutir. Y cuando digo esto, vos lo dijiste claro, es la CGT casi completa, no es solamente el moyanismo. Yo fui a esa reunión, estaban ustedes, Robel y vos, pero también estaban los de la bancaria, estaba Daer, o sea, había una unidad. Y hay una unidad, el asunto es que haya una dirección que vaya para ese lado. No lo quiero decir como queja, sino aportando a que sigamos trabajando en esa unidad con esas consignas que están. El programa está, para mí, es el del 17 de octubre del año pasado. Todos ustedes, ley financiera, cambiar la ley de entidades financieras, la de inversiones extranjeras. Bueno, hay un montón, del Río Paraná, hay un montón de cosas que están clarísimas. Creo que para mucha militancia y dirigencia el asunto que asumamos eso como conducción, y eso hay que irlo construyendo, así que creo que ese es el camino. Tu cierre, Pepe. Sí, en realidad, visto la coyuntura, lo más importante es, suponiendo que viene una decisión política de hacer esto que decimos, congelar los precios y subir los ingresos para equiparar lo que se perdió, esa decisión política va a estar judicializada. Entonces, la verdad, hay que terminar con el esquema de una justicia cooptada por estos mismos que tienen la capacidad de decisión de generar terrorismo de mercado, ¿no? Entonces, lo mismo, lo que ha pasado ya con algunas situaciones judiciales, como que las tarifas están obligadas a subirlas, y en eso
cuando este Estado intentó un poquito nomás de fijar como servicios públicos las comunicaciones, por ejemplo, la Corte funcionó en contra y uno espera nada bueno de las decisiones que pueden ser si se judicializa esta problemática de congelamiento de precios. Así que hay que sacar a la Corte primero o concomitantemente, digamos. Yo creo que concomitantemente, mañana. Y lo que hay que unir es la política a las organizaciones sociales sindicales con 3 o 4 causas que están clarísimas y que yo creo que ahí sí van a poner las barbas en remojo y se puede llegar a abrir algún cambio. Así como estamos planteándolo, tenemos que ayudar a resolverlo también. Y quiero decirte que ayer, esto es una primicia, nadie lo sabe, ese mismo grupo, yo tuve posibilidad de reunirnos, fuimos con la Mesa del Paraná a hacer una propuesta unitaria de todas las luchas por la soberanía que se están dando a lo largo y a lo ancho del país en un acto común, juntarnos todos, discutir y hacer el planteo para llevárselo a la política, sin discutir candidaturas, si es fulano, mengano, pero necesitamos esa unidad, que no es una unidad de candidatos, sino de un proyecto común con sujetos, que los tenemos. Vos lo viste, Pepe, los sindicatos están firmes con eso. Sí, por eso está la fuerza histórica del movimiento popular y hay voluntad de romper la inercia inflacionaria. En el cortísimo plazo, mañana hay que estar con el padre Paco, digamos, eso es lo Sí. Hay que estar en la marcha que convoca ahí y digamos, por primera vez con rezos, sería un milagro, pero sería posible que se fueran estos muchachos. Ahí algunos empezaríamos a retomar las creencias, digamos. Vamos a ver qué pasa. Vamos con esas consignas recordando a Saúl Ubaldini, liberación o dependencia. Esta semana empecé charlando el lunes con que hay que recuperar las palabras. ¿Cómo es que decís vos? La vergüenza de tener razón. Tener razón. Claro, la vergüenza de tener razón es también el miedo a decir las palabras. En ese momento, el lunes, estábamos recordando que el 24 de marzo, pero que había organizaciones de todo tipo y que había organizaciones guerrilleras que tenían nombre y apellido. PRT, Montonero, FARC. Hubo gente que militó y murió por eso y nosotros la tenemos ahí escondida. No digo para recrear la violencia, en todo caso para rediscutirla. No, para recuperar pero las palabras sí. Gracias, Pepe. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo.